Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy en nuestro coloquio tenemos el gusto de tener con nosotros a Pedro Luis del Ángel, que está en general en CIMAT, pero este año lo tenemos aquí de sabático con nosotros. Está en el segundo piso. ¿Segundo piso? Sí, 218. 218, ahí lo encuentran. Y nos va a hablar hoy de una breve introducción a la teoría de Hodge. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Adolfo y a Ernesto por invitarme al coloquio, a ustedes por estar aquí y al Instituto de Matemáticas por recibirme en mi semestre sabático. Llevo más de 30 años haciendo matemáticas y es la primera vez que estoy en el instituto trabajando, lo cual ni yo me la creo, ni los administrativos, ni nadie. Todo el mundo me ve así como que nunca había trabajado aquí, no fue ni ayudante, ni... No, pues nada. Pero es un placer estar aquí. Bueno, la idea es tratar de explicar de manera muy elemental de qué va la teoría de Hodge. Y quiero empezar con un ejemplo muy sencillito que, digamos, motiva muchas de las construcciones que hacemos. Vamos a algo súper elemental. Todo el mundo sabe producir un toro. Y todos sabemos que el toro pues, se puede obtener simplemente identificando los lados de un paralelogramo. Y con un poco de imaginación, esos lados son paralelos. Entonces identificamos el lado azul con el lado azul, nos va a producir una cosa por aquí, el lado rojo con el lado rojo y nos va a producir un circulito por acá, ¿no? Bueno, esa es una manera fácil de producir el toro, pero hay una manera que de algún modo es más interesante, porque tiene mucha más estructura, y es pensar que el toro se obtiene tomando clases de equivalencia de objetos en el plano real, módulo la retícula generada por este paralelogramo fundamental, etcétera. Pues yo voy a pensar que este es el cero. Pues esta retícula pues es simplemente W1Z suma directa W2Z. Y si tomo las clases de equivalencia, pues recupero el toro, ¿no? Bueno, esto tiene varias ventajas que a los geómetras nos encantan. La primera es que nos avienta de gratis una estructura algebraica en el toro que no es evidente con la construcción puramente topológica. Y es que en el toro, voy a llamarle T a esto, y es que el toro es un grupo abeliano, ¿no? Los complejos con la operación suma son un grupo abeliano, el retículo es un subgrupo necesariamente normal porque es abeliano, el cociente hereda una estructura de grupo, el toro es un grupo. ¿Cómo se suma? Bueno, se suma muy fácil, tomas un punto por aquí y un punto por acá, sumas como siempre, como nos enseñaron en nuestros cursos de jardín de niños, y luego tomas la clase de equivalencia de aquel dentro del primer cuadrado y esa es la suma, ¿no? Lo representas acá. Esa es la suma, no tiene mayor chiste. Claro, nos gusta dar una interpretación geométrica, sabemos que esto también es ceros de un polinomio, queremos interpretarlo así, bla, 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 pero eso va a venir en otra dirección que no quiero tratar hoy. Pero digamos, esta arroja de inmediato que esto es un grupo, ya le da más estructura. También me permite hacer algo más interesante. Déjenme pensar en lo siguiente. Lambda, como escribí ahí, es omega 1z, suma directa omega 2z. No es difícil convencerse de que el toro, bueno, no es difícil convencerse de que obtengo un toro isomorfo
si en lugar de estos generadores tomo el 1 y el cociente. Pues yo puedo pensar que lambda tiene esa cara y le voy a llamar a esto simplemente 1,0 y a este lo voy a llamar A, B. A y B reales y voy a pensar que B es mayor que 0. Bueno, pues puedo, por supuesto, encajar este retículo en R2 y pensar a R2 como el espacio vectorial generado por estos dos. Pero nada me impide reemplazar a los reales por los complejos y entonces tengo mi retículo encajado en C2. ¿Okay? Bueno, esta es la base, digamos, que proviene de lambda, pero hay una base para C2 que es menos conocida, pero igualmente válida, que es la siguiente. Son linealmente independientes, ¿verdad? No hay manera de multiplicar esto por un complejo y obtener este de acá. Entonces, a este espacio lo voy a llamar H10, a ese lo voy a llamar H01, por razones que al rato van a ser claras. Y una observación elemental es que si tomo el conjugado del primero, obtengo el segundo. ¿Ah? Hasta ahí no he hecho nada mágico, simplemente me elegí una base que me gustaba más. Bueno, pero alguien puede decir, está siendo redundante porque el retículo estaba en C y ahorita lo metiste de manera rara en C2 y tienen toda la razón. Entonces dices, bueno, pues no hay ningún problema. Proyecto sobre alguno de los sumandos. En particular me gusta proyectar sobre S, que es como C, de nuevo. Y entonces fíjense lo que tenemos. Tenemos lambda metido en C2, pero que lo estoy pensando como H10 más H01, y luego tomo la proyección al H01 y me pregunto qué pasa aquí. ¿Ok? Entonces esta es la proyección 2 y me pregunto quién es la imagen de este acá abajo. Es una observación elemental, es que el núcleo de P2 es el H10. ¿No? Pues la proyección al segundo sumando, no estoy haciendo nada, sigo en álgebra elemental, de álgebra lineal de tercer semestre, todo el mundo pudimos haber visto esto cuando llevamos nuestro curso de álgebra lineal, no lo hicimos, pero lo hubieran podido dar. Ok, como esta es una transformación, esto es un encaje y esta es una transformación lineal, lo único que tengo que saber es qué le pasa a los generadores para saber cuál es la imagen. Y dijimos que este era generado por 1,0z, suma directa A, B, z. ¿Okay? Ahora, ¿cómo escribo 1,0 en términos de estos generadores? Déjenme darles nombre, déjenme llamarle a este U y a este U conjugado. Bueno, pues 1,0 es simplemente U más U conjugado. 1/2 más 1/2 es 1. ¿Okay? Por lo tanto, si a este le llamo alfa,
alfa de 1, 0, pues es simplemente tomarlo aquí, proyectar, es simplemente tomarme el coeficiente de estos. 1 por el generador. ¿De acuerdo? Bueno, más difícil es quién es A, B. Y aquí voy a hacerles trampa. Voy a denotar por tau al complejo A más IB. Entonces si hace uno la cuenta, es tau conjugado por U más tau por U. Las cosas hacer la suma. Entonces, alfa de AB es tau por U conjugado. Pero eso es A, B. Entonces, primero el núcleo de alfa es 0, porque que es el núcleo de alfa sería lambda intersección H1, 0, que eso es 0, porque su conjugado es linealmente disjunto de ¿no? La intersección de con su conjugado es 0. Y es su propio conjugado, A y B son reales. Y 1, 0 es real y los enteros son reales. Cualquier cosa aquí es su propio conjugado. Pero los conjugados de son el otro sumando directo. Entonces la intersección es 0, el núcleo es 0. Entonces esto ya sabía yo que era isomorfo, pero no solo es isomorfo, es realmente una identificación muy bonita, de manera que si yo tomo H01 módulo la imagen de alfa, recupero el toro con el que empecé. Entonces, haber considerado al toro como un cociente de los complejos módulo un retículo, no solo me permite ver de inmediato que es un grupo, sino que me permite recuperarlo a partir de la información que tengo en este factor, en este sumando directo. Entonces, una pregunta razonable. Por supuesto, aquí me estoy haciendo tonto porque estoy haciendo las cuentas con la propia retícula. Yo debería pasar a la homología del toro, a la cohomología del toro, y ver que ahí también lo puedo recuperar. No lo voy a hacer, es una cuenta más delicada. Y una pregunta entonces es, ¿qué necesito hacer para que una estructura de espacio vectorial tenga suficiente riqueza como para permitirme recuperar información geométrica? Bueno, pues eso ya me permite entrar a la definición. Entonces, una estructura de Hodge de peso K es la siguiente información. Bueno, es una pareja HZ, HPQ, donde HZ es un retículo, es decir, un grupo abeliano libre de rango finito, y si tomo HC, o sea, el espacio vectorial complejo que se obtiene a partir de HZ, se puede escribir como una suma directa de estas cosas acá, que son subespacios, donde los superíndices suman K. Y además, HPQ conjugado es HQP. K es el peso. O sea, yo decreto arbitrariamente un peso y eso me obliga a que tenga una descomposición muy particular. ¿Y esos qué son? Son subespacios vectoriales complejos, vectoriales complejos, sí. Estos son espacios vectoriales complejos.
espacios vectoriales complejos. No estamos acostumbrados a pensar que si conjugo un espacio vectorial voy a salirme del espacio vectorial. Bueno, ese es el ejemplo de allá. Puedo hacer, ¿no? Entonces, esa es la definición de una estructura de Hodge. Déjenme darles algunos. ¿Perdón? ¿Por qué escogí H01? Para que me saliera Tau, en lugar de Tau conjugado. Exacto. Pero puedes escoger H10 y te va a salir otra cosa. Ejemplos, déjenme dar algunos ejemplos tontos y otros no tan tontos. Cuando el primer ejemplo tiene un nombre, se le llama una estructura de Tate. De peso 2K. Esto por imitación de lo que sucede en geometría, en aritmética, donde hay módulos de Tate, lo que sea que eso signifique. Una estructura de Tate de peso K. Yo lo que tengo que decirles es quién es el retículo primero. Y luego quién es la descomposición acá. Mi retículo es una copia de Z. Un Z módulo libre es Z. Pero no es cualquier copia de Z. Este índice me dice el peso y me dice que es generado por 1 entre 2 pi a la K por Z. Es una normalización que un poquito más adelante va a verse por qué. Bueno, si tomo este retículo, pues su complexificación es C, de dimensión 1, y lo quiero escribir como una suma directa de espacios sobre P, que la suma sea K, 2K, perdón. Y queda 2K. Bueno, como además, si tomo el HP 2K menos P y lo conjugo, obtengo el H2K menos P, P. Si este no es 0, este no es 0. Y tendría dimensión por lo menos 2. Pero el espacio tiene dimensión 1. Entonces la única posibilidad que me queda es que el sumando que no es 0 sea el que es su propio conjugado. Entonces aquí lo único que puede aparecer es el HK. Es una estructura tonta, pero válida. Ahí está. Okay. Entonces, otras estructuras muy sencillas. Ejemplo 2. Son las estructuras de Hodge. De peso 1. No, sí, bueno, ya puse esa. Una estructura de Hodge de peso 1 arbitraria, pues voy a dar un retículo, HZ, que es un módulo libre. Y voy a complexificar, que esto es como CL, y lo quiero escribir como un H10 más H01, donde el H10 conjugado es el H01. Entonces, en particular, la dimensión de estos dos espacios es la misma. Pues de aquí ya concluyo inmediatamente que L tiene que ser un número par. Voy a llamar 2G. Entonces esto es isomorfo a un C a la G más otro C a la G, y este de aquí pues será un Z 2G. Cuando G es 1, estoy en el caso del toro. Ok. Lo debía haber puesto antes que el ejemplo
3. Si X es una variedad de un espacio proyectivo sobre los complejos, lisa, es una variedad en el sentido de geometría diferencial, pero que sea algebraica, digamos, para que en nuestro mundo. Entonces, para todo lisa y de dimensión D, bueno, no voy a ponerme a explicar que se le puede asociar una homología a esta cosa, se le puede asociar el dual de la homología, que va a ser una cohomología. Entonces uno tiene grupos de cohomología de X con coeficientes, digamos, complejos. Esto para acá, entre 0 y 2 veces la dimensión. Y esto siempre se descompone como una suma donde HPQ conjugado es HQP, y este no es un resultado nada trivial, este es el teorema de Hodge. El teorema de Hodge es más general, puedo suponer que X es una variedad Keller compacta, y entonces esto mismo es cierto, la dimensión D. Entonces, la geometría nos da un montón de ejemplos. Es nuestra fuente de ejemplos para estructuras de Hodge, y por eso se llaman estructuras de Hodge, porque se empezaron a estudiar a partir de que Hodge demuestra este teorema, ¿no? Ok. Déjenme poner un par de ejemplos más. No, está bien. Nada más una observación. Sí, claro. Gracias. La cohomología con coeficientes enteros. Déjenme hacer una observación muy sencilla, y es que en general hay más estructuras de Hodge de peso K que aquellas que podría esperarse a partir de la geometría. ¿Te parece un comentario medio críptico? Las estructuras de Hodge de peso 1 puedo poner como un subejemplo, usando el ejemplo 3, X, una superficie de Riemann compacta de género G. La cohomología interesante para la superficie de Riemann es la H1, y esa por Hodge se descompone en algo de este estilo. Este es isomorfo hacia la G y este es isomorfo hacia la G. Y uno es conjugado del otro. Entonces, es un caso particular de las estructuras de Hodge de peso 1. Los grupos de cohomología, y como decía Adolfo, allá adentro está H1XZ. Los grupos de cohomología de superficies de Riemann son un caso particular de estructuras de Hodge de peso 1. ¿Okay? Ahora, ¿cuántas superficies de Riemann compactas de género G conocemos? El espacio de superficies de Riemann compactas de género G
tiene dimensión 3G menos 3 si G es mayor o igual a 2. Este es el de Riemann. Y en cambio, el espacio de estructuras de Hodge de peso 1 con la restricción que yo aquí les hice trampa, puse H10 más H01, pero en mi definición nadie decía que los superíndices tuvieran que ser positivos. O sea, podría haber aparecido un sumando H menos 2,1. Y no sé, nada lo impide en mi definición, pero digamos, si me restringo a estos, que no tienen superíndices negativos, entonces el espacio de subestructuras de Hodge de peso 1 tiene dimensión ahorita me dicen ustedes cuánto. Si me restringo a los que no tienen superíndices negativos, solo admito una descomposición de este estilo. Pero este es el conjugado de este. Entonces basta fijar este espacio para tener la estructura. Este es un subespacio de dimensión G de un espacio de dimensión 2G. Entonces es una grassmanniana. Bueno, tengo que limitarme a los subespacios, quitar los subespacios que son autoconjugados. Pero es una condición cerrada. Ser autoconjugado es una condición cerrada. Entonces sigo en un abierto de una grassmanniana. De una grassmanniana de espacios vectoriales de dimensión G en algo de dimensión 2G. Eso tiene dimensión G cuadrada. Bueno, ya se ve que G cuadrada es mayor que 3G menos 3. Si G es suficientemente grande. Entonces, en general voy a tener muchas más estructuras de Hodge posibles que aquellas que tienen naturaleza geométrica. Entonces, digo, está padre, pero uno quiere estudiar geometría. Entonces, tampoco se quiere perder en el mundo de las estructuras de Hodge posibles. Ok. Entonces, déjenme regresar a mi guión. Entonces, algunos ejemplos. Sí. Ok. Entonces, un subejemplo de otro subejemplo de este. Si X es el espacio proyectivo complejo, bueno, todos nuestros amigos topólogos saben que HK del proyectivo con coeficientes complejos, de hecho con coeficientes enteros, es 0 si K es impar y es Z si K es par entre 0 y 2n, dos veces la dimensión. Entonces, la estructura de Hodge dada por este retículo dentro de este, es una estructura de Hodge de peso 1. Bueno, lo único que quiero observar aquí es que la dualidad de Poincaré me relaciona la clase del proyectivo en la homología y para el proyectivo siempre es complejo
con su dual, que es 2n, me lo relaciona con 1 entre 2 pi i a la n, la integral de la forma de volumen. Entonces, el 1 entre 2 pi i a la algo que estaba apareciendo en estructuras de Tate, pues no es tan misterioso, viene de ahí. Es esta normalización, para que la estructura de Hodge del espacio proyectivo sea una estructura de Tate. Nada más. Ok. Entonces, esa es nada más una observación de que el numerito ese no era tan raro. Y ahora déjenme hacer una presentación distinta de las estructuras de Hodge. Ok, entonces una presentación alternativa mejor la presentación alternativa la dejo al final, perdón, porque ya no me queda mucho tiempo, entonces mejor déjenme hacer una definición adicional. Una definición. Si H, Z, HPQ y BZ, BRS son dos estructuras de Hodge de sendos pesos, 2 K y M. Entonces definimos los homomorfismos. A este déjenme llamarle H y a este déjenme llamarle B, para no andar escribiendo demasiado, de estructuras de Hodge entre H y B como las transformaciones lineales de HC en HB, en BC, lineales, tales que satisfacen dos cosas. La primera es que T del retículo está contenido en el retículo del otro lado. Y la segunda es que si aquí tomo un sumando, este tiene peso K, entonces si tomo un sumando de la forma H, P, K menos P, esto va a estar contenido en un sumando donde el peso es M, pero debe ser P más R, K menos P más R, donde P más R más K menos P más R es igual a M. Pero esto de aquí, este más este es K. Entonces no existen, por definición, no existen homomorfismos de estructuras de Hodge entre estructuras de Hodge que no difieren por un peso par. Para empezar, la definición me obliga a que estén así. ¿Okay? Y déjenme hacer un ejemplo sencillo. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Pueden ser negativos, sí, sí. Pero, o sea, R puede ser negativo, pero tiene que ser par. La diferencia. Ok, entonces
Déjenme hacer un ejemplito muy sencillo. No, realmente el espacio te da su propio dual y es una descomposición distinta. O sea, no quiero ahorita pensar los algoisomorfismos, debería ser la estructura de Hodge, tal cual. Fijas este espacio y su conjugado. Este es isomorfo a un montón de espacios, pero no quiero eso, quiero el espacio. Entonces, déjenme escribir como H a la estructura de Hodge Z menos K con los complejos, como tiene peso K, este peso 2K lo voy a escribir así, para acordarme que es el sumando K, bueno, le pongo HKK. K es C. Y déjenme escribir como B una estructura de Hodge de Tate, también así de las sencillitas. Y le pongo aquí B, M, M, que es C. Y me pregunto quiénes son los homomorfismos de estructuras de Hodge de H en B. Bueno, pues hago la definición. Son transformaciones lineales de C en C tales que T de Z menos K está contenido en Z menos M. La pura definición. La otra es gratis porque me dice que tiene que caer en esto más algo, coma esto más algo. Pues M lo escribo como M menos K más M, más K, ¿no? Es gratis, pues. Ahora, una transformación lineal pues manda Z en lambda por Z. No hay más. Simplemente multiplicar por un escalar. Pero, en particular, yo quiero que T del generador de esta retícula, que es 1 entre 2 pi i a la K, que por un lado va a ser lambda entre 2 pi i a la K, sea un elemento de esta retícula. O sea, un múltiplo entero de 1 entre 2 pi i a la m. Entonces lambda ya no fue cualquier número complejo. Lambda es n 2 pi i a la k entre 2 pi i a la m, o lo que es lo mismo, n 2 pi i a la m menos k, que es un elemento de z menos m menos k. Entonces, los homomorfismos de estructura de Hodge, por el hecho de tener que mandar el retículo en el retículo, ya son muy limitados. Ya no es cualquier cosa. No hay cualquier transformación lineal posible. Bueno, caso particular. Caso particular tomo K igual a M. Entonces los homomorfismos de estructuras de Hodge entre H y H pues son como Z0. Y si tomo B igual a Z0, los homomorfismos de estructuras de Hodge, voy a escribirlo mal, pero para que nos acordemos qué estamos haciendo. En realidad no es de aquí para acá, no es del retículo, sino de la estructura de Hodge asociada a este retículo, a la estructura de Hodge asociada a ese retículo, pues es isomorfo a ZK.
porque tengo que hacer 0 menos esto. Acá. Entonces, esta es una estructura de Hodge de peso 2K, esta es una estructura de Hodge de peso menos 2K. Entonces, eso motiva una definición más. Un par de definiciones que son naturales. Una es si H es HZ, HPQ, es una estructura de Hodge de peso K, entonces el dual, que son los ohms, no como estructuras de Hodge, sino los ohms de espacios vectoriales de HC en C, lo puedo ver isomorfo admite esta descomposición, eso es trivial. Y la pienso como una estructura de Hodge de peso menos K. Entonces es la primera, y la segunda, si H y B son dos estructuras de Hodge de pesos, son estructuras de Hodge de sendos pesos K y M. Entonces, el producto tensorial de la estructura de Hodge que uno se imagina y la descomposición aquí son H's, bueno, aquí es una suma, lo voy a escribir así, de HPQs, tensor ves RS, y ahorita es una estructura de Hodge de peso K más M. Entonces voy a pedir aquí que P más R sea constante, digamos J, y Q más S sea K más M menos J. Esa es mi descomposición. Bueno, digo, ya no puedo decir mucho más. Lo único que estoy mostrando es que las estructuras de Hodge forman una categoría donde hay productos tensoriales, donde hay morfismos. Se puede ver que hay núcleos, que el núcleo de un morfismo entre estructuras de Hodge siempre es una estructura de Hodge, que la imagen admite una estructura de Hodge. De hecho, la imagen admite dos estructuras de Hodge canónicas. Una como cociente del espacio de salida y otra como subespacio del espacio de llegada. No son la misma, pero casi, o sea, no son la misma solo porque le puse pesos distintos, pero son los mismos sumandos, solamente los pesos los vi diferentes. ¿Okay? Y bueno, el gran teorema que hace que todo esto se vuelva interesante es que el gran teorema que hace que todo esto se vuelva interesante es que si F es una transformación regular entre variedades
proyectivas lisas, por ejemplo, o Keller compacta es suficiente. Entonces, el pullback de la cohomología de Y en la cohomología de X es un homomorfismo de estructuras de Hodge de peso K. O sea, las estructuras de Hodge son funtoriales. En particular, HK de YZ va a dar a HK de XZ. Entonces, uno puede tratar de estudiar lo que pasa con una variedad. ¿Cuál es la idea en general? Si yo tengo una variedad, un objeto algebraico, un objeto geométrico de naturaleza algebraica, estudiar el objeto per se puede ser muy difícil. No voy a poner a estudiar cada cuádrica de este mundo. Todas las cuádricas las veo como isomorfas o más o menos. En R los clasifico como 4 tipos distintos, en C como uno solo, módulo de generaciones. Y en general clasifico cosas que son isomorfas, las veo como iguales, pero aún así estudiar el objeto per se puede ser muy complicado. Entonces lo que hacemos es asociarles invariantes algebraicos, grupos de cohomología, grupos de homología, y tratamos de ver si tienen suficiente información para recuperar la geometría del objeto inicial. Entonces, el puro espacio, la dimensión del espacio es muy poca información, es insuficiente. De hecho, empecé así la plática. Si le pongo estructura y la descompongo de alguna manera, como suma directa de cosas, a lo mejor tengo suficiente información para recuperar mi objeto geométrico, o por lo menos para decir más cosas sobre su estructura geométrica. Entonces, si estos morfismos son morfismos de estructuras de Hodge y acá puedo decir algo, entonces a lo mejor del otro lado puedo decir algo. Puedo tratar de simplificar el problema estudiando objetos más sencillos y morfismos de objetos complicados en objetos sencillos, ¿no? Que es lo que hacen los topólogos, los geómetras, todo el mundo hacemos eso, ¿no? Pues bueno, espero haberlos motivado para hurgar un ratito de estructuras de Hodge. Gracias.